La lluvia caía con violencia sobre el asfalto negro, haciendo que las luces de la calle se reflejaran como cuchillos brillantes. Frente a la imponente mansión Montiel, un coche negro se detuvo lentamente. De su interior bajó una figura femenina envuelta en un abrigo largo, ajustado a la cintura, con un aire de elegancia fúnebre y unos tacones que resonaban como disparos sobre los escalones de mármol mojado. Sus labios pintados de rojo contrastaban con la palidez de su piel. En sus ojos, la tormenta no estaba afuera, sino adentro. Esa mujer era Isabela Montiel. Para el mundo, ella había muerto hacía 5 años. Para la prensa, había sido una tragedia. Para su esposo, una página cerrada. Para ella, solo fue el prólogo de una venganza cuidadosamente alimentada desde el silencio. El reflejo de su silueta en los ventanales de la casa era como el de un fantasma que volvía a reclamar lo que era suyo. La mansión, construida con el sudor de su esfuerzo, diseñada por ella misma, decorada con cada obra de arte que había coleccionado durante años, ahora era habitada por otra mujer. A través del cristal se escuchaban risas. Una carcajada femenina aguda, vacía, pegajosa como perfume barato. Luego la voz de Fernando Montiel, su esposo, su traidor, el presidente del Grupo Montiel, el imperio que ambos construyeron desde cero. El mismo hombre que ahora compartía sofá, copa y caricias con una joven que no llegaba a los 30. Sofía Ramírez, su ex asistente, su reemplazo, su puñal por la espalda. Isabel abrió la puerta principal sin necesidad de llave. Aún recordaba el código, aunque lo había cambiado en su ausencia. Pero para una mujer como ella la seguridad era solo un trámite. Nadie se atrevió a detenerla. Algunos guardias la reconocieron al instante, palideciendo como si vieran a una aparición. Otros, demasiado jóvenes para recordarla, simplemente se apartaron, vencidos por la autoridad que irradiaba su presencia. Su entrada fue un golpe de silencio. La música se detuvo, las risas murieron. Fernando se quedó congelado, con la copa a medio levantar. Sofía se cubrió la boca sin emitir sonido alguno, como si las palabras no fueran suficientes para procesar lo que veía. «Buenas noches», dijo Isabela con una calma que helaba la sangre. «¿No me invitan a brindar?» La copa de Fernando se estrelló contra el suelo. Nadie se movió, ni un solo suspiro. La escena parecía sacada de una película de terror donde el muerto regresa, no para llorar, sino para juzgar. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Fernando intentó articular palabras, pero apenas pudo balbucear el nombre que había enterrado hacía 5 años. «Isabela». Ella lo observó con una mezcla de lástima y desprecio. Caminó hacia la sala con paso firme, como quien regresa al trono que le arrebataron. Pasó junto a Sofía sin mirarla, como si fuera invisible, un objeto decorativo de mal gusto. Se sentó en el sillón de cuero blanco, el mismo donde la habían reemplazado, y cruzó las piernas con elegancia letal. «Sigo viva», anunció, contra todo pronóstico. «Y hoy, esta casa, esta empresa y esta historia vuelven a estar bajo mi control». Nadie entendía cómo era posible. La versión oficial fue clara: accidente automovilístico en las afueras de Madrid, coche calcinado, cuerpo irreconocible, ADN confirmado, funeral cerrado, prensa llorando la tragedia, acciones transferidas, Fernando devastado, al menos de cara al público, y apenas un año después Sofía apareció en escena como asistente personal, luego confidente, luego amante, ahora la nueva señora de la mansión. Pero lo que el mundo ignoraba era que Isabela nunca murió. Fue rescatada, mal herida, por un campesino que la encontró inconsciente junto a un río, a kilómetros del accidente. Estuvo en coma, sin nombre, sin memoria, en una clínica suiza donde nadie la buscó. Pero su cuerpo resistió, su alma también. Y cuando los recuerdos regresaron, también volvió al fuego. Recordaba la discusión con Fernando antes del viaje, la frialdad de sus palabras, el tono con el que le dijo que no estorbara en la negociación con los asiáticos. Recordaba cómo los frenos del coche fallaron sin explicación, cómo perdió el control, cómo ardió entre las llamas, y cómo abrió los ojos días después en una cama blanca sin saber quién era. Ahora lo sabía todo, y no perdonaría nada. Esa misma noche Isabela dejó claros sus planes.
Reapareció en la junta directiva con documentos legales que certificaban que sus acciones no habían sido legalmente transferidas. Los abogados estaban de su lado, los estatutos también. Fernando intentó negarlo. Sofía gritó, pero el consejo sabía que con Isabela la empresa había crecido. Con ella llegaron las inversiones internacionales, las patentes farmacéuticas, los acuerdos estratégicos. Era temida, respetada, implacable. La guerra empezó con sonrisas. Isabela regresó a su oficina como si nunca se hubiera ido. Vestía impecablemente cada día. Su perfume llenaba los pasillos como un recordatorio de quién mandaba. Sofía intentaba sabotearla en pequeños detalles. Archivos extraviados, empleados en su contra, rumores maliciosos. Pero Isabela respondía con precisión quirúrgica. Cada reunión era una batalla. Cada palabra una bala. Y en medio del caos, una noche descubrió algo más. En el despacho de Fernando, oculto bajo un nombre en clave, encontró una carpeta digital. Fotografías, transferencias, audios. Sofía no era una amante por accidente. Había sido colocada por un grupo financiero rival para infiltrar y desestabilizar desde adentro. Un espía con carita de ángel. Una traición dentro de otra. Isabela cerró el archivo con una sonrisa seca. Ahora no solo tenía que recuperar su lugar, tenía que limpiar el veneno desde la raíz. Y Sofía era la raíz. Esa noche frente al espejo, Isabela se quitó los pendientes, el collar y se miró a los ojos. Los mismos ojos que habían mirado la muerte y no parpadearon. Se pasó la mano por el cabello y murmuró, apenas audible, pero con una promesa inquebrantable. Esto apenas comienza. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de la mansión, una tormenta más feroz estaba por desatarse. Los días siguientes al regreso de Isabela fueron como caminar sobre cristales rotos. Nadie en el grupo Montiel hablaba abiertamente, pero los pasillos vibraban con susurros, miradas furtivas y correos reenviados en secreto. Era como si todos supieran que algo grande se avecinaba, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Isabela aparecía cada mañana, puntual, impecable, con trajes de corte europeo que gritaban autoridad sin perder una pizca de feminidad. El eco de sus tacones cruzando la recepción marcaba el inicio de la jornada. La gente la observaba, algunos con respeto, otros con miedo, pero todos con atención. Incluso los que trabajaban con Sofía desde hacía años ahora comenzaban a dudar en qué bando estaban. Sofía, por su parte, no se escondía. Su estrategia era mantenerse visible, segura, sonriente. Jugaba el papel de la esposa moderna, activa, comprometida con la empresa, aunque claramente sus competencias no resistían la comparación. En las reuniones ejecutivas, Isabela la desmontaba con una sola frase, una estadística precisa o una mención sutil a un acuerdo mal gestionado. Sofía apretaba los dientes detrás de su sonrisa, pero cada vez que salía de la sala lo hacía un poco más herida, un poco menos poderosa. Fernando se debatía entre dos fuegos. La imagen del esposo viudo que rehizo su vida con dignidad comenzaba a desmoronarse. No podía simplemente echar a Isabela, no sin consecuencias legales y mediáticas. Tampoco podía frenar el ascenso de Sofía sin provocar una explosión interna. Por primera vez en años, el presidente del grupo parecía no tener el control de su propio tablero. Una tarde, durante una reunión con los socios internacionales, Isabela tomó la palabra y presentó un informe detallado sobre pérdidas inexplicables en las divisiones latinoamericanas. Mostró documentos, trazó vínculos y terminó con una frase que heló la sangre de más de uno. Parece que alguien ha estado drenando recursos hacia cuentas en paraísos fiscales. Lo más interesante es que esas cuentas están vinculadas a una firma fantasma registrada en Panamá, bajo el nombre de Ramírez Holdings. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. Por un instante, pareció que el tiempo se detenía. Ella apenas pestañeó. Luego, se levantó con calma, ajustó su blusa y respondió con voz dulce. «Eso es absurdo. Cualquiera podría usar mi apellido». Isabela sonrió. No necesitaba más. Solo había plantado la semilla de la duda.
Esa noche, Sofía irrumpió en la antigua habitación matrimonial, ahora vacía, pero aún intacta, y enfrentó a Fernando con una furia que no disimuló. «¿Por qué no la detienes? Vas a dejar que me humille frente a todos», gritó. Fernando, visiblemente cansado, se sirvió un whisky y respondió sin mirarla. «No puedo detener algo que ella sabe demostrar. Si lo intento y falla, yo caigo con ella. Esto ya no es solo un problema personal, Sofía. Es político, empresarial, legal. No lo entiendes porque tú jugabas a la esposa. Isabela es la guerra». Sofía, herida en su orgullo, decidió pasar al ataque. Usó sus contactos con medios sensacionalistas para filtrar rumores, que Isabela había perdido la cordura tras el coma, que su regreso era una maniobra para extorsionar a Fernando, que la empresa estaba en riesgo por su presencia. Durante unos días, los titulares se llenaron de preguntas maliciosas y especulaciones, pero Isabela no respondió, no dio entrevistas, no negó ni confirmó nada. Solo aparecía, trabajaba y se retiraba con la misma precisión implacable. El silencio en su boca era más ruidoso que 1000 declaraciones. Hasta que una noche, en un evento benéfico del grupo, frente a cámaras y micrófonos, decidió hablar. Vestía de blanco, pura, serena, radiante. Tomó el micrófono como quien toma un arma y dijo: 5 años atrás me dieron por muerta. No solo físicamente, me borraron de contratos, de cargos, de memorias selectivas, pero nunca me borraron del corazón de quienes conocen mi valor. No estoy aquí para llorar el pasado, estoy aquí para recordarle a esta empresa quién la levantó, quién la sostuvo y quién no se va a dejar pisotear. El aplauso fue inmediato, y no fue por lástima, fue por respeto, por miedo, por esa mezcla adictiva que solo Isabela sabía inspirar. El día siguiente recibió un sobre anónimo en su despacho. Dentro, un pendrive con un solo archivo de audio, una grabación. Voz masculina, voz conocida. Era Fernando. Decía: «Que el coche de Isabela tenga un desperfecto técnico no es mi culpa. Si no quiere entender su lugar, que lo pague con sangre». Isabela escuchó el audio en silencio. No lloró, no gritó, solo respiró hondo. El corazón le latía lento, medido. Luego, como si fuera una pieza más de su rutina diaria, abrió un nuevo archivo en su computadora. Carpeta, contramedidas. Subcarpeta, plan, sombra. Había llegado el momento de hacer algo más que defenderse. En su mirada ya no había solo dolor. Había estrategia. Había algo más oscuro, más frío. Isabela había sido una víctima, luego una sobreviviente, pero ahora era la cazadora, y el juego apenas comenzaba. Durante semanas, Isabela no respondió al audio. No lo mencionó en ninguna reunión. No lo usó como amenaza ni lo compartió con nadie. Lo guardó como se guarda un as bajo la manga, esperando el momento en que la jugada perfecta se revele sola. Mientras tanto, afiló sus movimientos con la precisión de una cirujana. Su objetivo no era destruir a Sofía en un día, era hacerla caer lentamente frente a todos. Y lo primero que hizo fue cortar su fuente de poder, la confianza de Fernando. Todo comenzó con pequeños gestos. Isabela comenzó a solicitar auditorías internas en departamentos donde Sofía tenía influencia. Contrató nuevos consultores externos, viejos conocidos de su época de gloria, para asesorar los movimientos estratégicos del grupo. Las decisiones ya no pasaban solo por el despacho presidencial. Había voces nuevas, leales a Isabela, que cuestionaban cada cifra y cada propuesta. Sofía sentía la presión, pero intentaba mantener su lugar a base de sonrisas y manipulación emocional. Una tarde, en una reunión con el comité financiero, Sofía presentó un nuevo proyecto para expandir la marca en América Central. Fernando la apoyaba con entusiasmo forzado, como si intentara sostener una estructura que crujía por dentro.
Isabela la dejó terminar y luego pidió la palabra. Sin levantar la voz, preguntó: ¿Y podrían explicar por qué la empresa contratista de ese proyecto pertenece a una ex socia tuya, Sofía? ¿O por qué el domicilio fiscal es una casa vacía en las afueras de San José? Sofía palideció. Fernando la miró de reojo. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Isabela no necesitaba gritar. Su voz serena era más demoledora que cualquier golpe. La reunión terminó con excusas y evasivas, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Fernando fue a buscar a Sofía a su departamento privado dentro de la mansión. La encontró llorando frente al espejo. Él intentó consolarla, pero ella lo empujó. ¿Vas a dejar que esa mujer me arruine? Tú me prometiste protección, gritó entre sollozos. No puedo proteger lo indefendible, Sofía. Si hiciste cosas turbias, asúmelas. ¿Y tú no? ¿Acaso olvidas lo que tú hiciste con los frenos del auto de Isabela? Fernando la abofeteó, no con fuerza, pero sí con rabia. Fue más un gesto de impotencia que de autoridad. Se quedó en silencio, viéndose en el reflejo de la mujer en la que había confiado. No era amor. Nunca lo fue. Fue conveniencia, juventud, ego. Pero ahora esa misma elección lo estaba hundiendo. Mientras tanto, Isabela siguió tejiendo su telaraña. Contactó a antiguos periodistas que le debían favores. Le filtró información a un editor independiente que comenzó a publicar artículos sobre irregularidades dentro del grupo. No la mencionaban directamente, pero todos sabían que solo alguien desde adentro podía estar detrás de esas filtraciones. En uno de esos reportajes se hablaba de una red de corrupción disfrazada de expansión. Sofía aparecía ligada a nombres turbios, sociedades fantasmas y promesas infladas. Fernando se convirtió en un hombre ausente. Se encerraba a su oficina. No hablaba ni con Sofía ni con Isabela. Solo miraba papeles, whisky en mano, mientras su mundo se desmoronaba gota a gota. Una noche encontró sobre su escritorio una carta sin remitente. Dentro, una fotografía de su propia firma en la orden de reparación del auto de Isabela 5 años atrás. Fecha, hora y un post-it pegado que decía: «Pronto todos sabrán cuánto valía tu silencio». Esa misma noche, Sofía desapareció. Nadie supo de ella durante 3 días. No respondió llamadas, no fue al trabajo, no encendió su celular. Cuando por fin regresó, tenía el rostro desencajado y una mirada que no era la suya. En privado, le confesó a Fernando que alguien la estaba siguiendo, que había recibido mensajes anónimos con fotografías, amenazas, incluso detalles de su vida que nadie fuera de Isabela podía conocer. «Esa mujer está loca, Fernando. ¡Me va a matar!». No respondió. Solo la miró con una mezcla de desprecio y miedo. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez Isabela no había regresado para quedarse, sino para arrasar. Mientras tanto, en una cafetería discreta en el centro de la ciudad, Isabela se reunía con un hombre mayor, vestido de forma modesta pero con ojos despiertos. Era Hugo Beltrán, excomisario retirado, experto en inteligencia privada. Le deslizó un sobre con fotografías, transcripciones de llamadas y direcciones. El plan sigue su curso. En una semana todo esto será público, pero necesito algo más. Quiero saber con quién hablaba Sofía mientras yo estaba en coma. ¿Quién la financió? ¿Quién movía los hilos desde las sombras? Hugo asintió. Ya lo estamos rastreando, pero lo que hemos encontrado hasta ahora va más allá del grupo Montiel. Isabela lo miró, con una frialdad que le erizó la piel. Perfecto. Si hay algo más grande detrás, lo voy a derribar igual. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isabela caminó sola por el jardín trasero de la mansión. Observó la piscina vacía, las luces apagadas, las ventanas que ahora solo reflejaban ruinas internas. Se detuvo frente al rosal que ella misma plantó años atrás. Lo acarició y susurró:
Si esta casa tiene que arda con todos adentro. Pero yo saldré caminando entre las cenizas. El viento sopló con fuerza, como si algo estuviera a punto de romperse. El martes amaneció con una calma artificial. El cielo tenía un tono gris azulado, como una advertencia sin palabras. La mansión Montiel, que solía estar repleta de movimiento desde temprano, permanecía en un silencio extraño, pesado. A lo lejos se escuchaba el zumbido de los aspersores automáticos y el canto apagado de los pájaros. Pero dentro de las paredes se estaba gestando una explosión. Isabela se levantó temprano, como siempre. Su rutina era meticulosa: ducha fría, traje oscuro, cabello recogido con precisión militar, perfume discreto y una mirada firme frente al espejo. Esa mañana, sin embargo, se detuvo un segundo más de lo habitual frente a su reflejo. No era vanidad, era evaluación. Cada línea de su rostro le recordaba lo que había sobrevivido y lo que estaba dispuesta a destruir. A las 9 en punto llegó a la oficina principal del Grupo Montiel. En su escritorio ya le esperaba un sobre sellado con el logo de un banco suizo. Lo abrió sin prisa. Dentro, los estados de cuenta de una sociedad opaca con depósitos millonarios. Titular: Sofía Ramírez. Beneficiario final: un hombre que Isabela no había escuchado en mucho tiempo. Eduardo Márquez. El corazón de Isabela dio un vuelco, pero no lo dejó escapar. Eduardo no era solo un nombre, era su ex, su antiguo socio, el primer hombre que la traicionó mucho antes que Fernando. Él le robó patentes cuando recién comenzaban en el negocio farmacéutico. Él la dejó sin nada, hace más de 20 años, cuando Isabela era solo una científica brillante con ambición de empresaria. ¿Eduardo estaba detrás de Sofía? ¿Era él quien había financiado su ascenso? ¿Quién le había dado información desde dentro mientras ella estaba en coma? El mundo daba vueltas, pero Isabela se mantuvo firme. Tomó el teléfono, marcó a Hugo Beltrán. Lo quiero, Eduardo Márquez, vigilado desde esta tarde. Y consígueme su itinerario de las últimas 3 semanas. Si está en la ciudad, quiero saber qué come, con quién se acuesta y cuánto tiempo duerme. La voz de Hugo al otro lado fue rápida y seca. Ya lo sabíamos, te lo iba a decir mañana. Eduardo llegó hace 10 días. Se hospeda en un penthouse en la Torre Eclipse. Y no está solo. Con Sofía. Con un abogado panameño, especialista en fusiones y adquisiciones agresivas. Isabela colgó, respiró hondo y supo que el golpe final se acercaba. A esa misma hora, en el ala este de la mansión, Sofía discutía por teléfono en voz baja, caminando de un lado a otro como una pantera enjaulada. Te dije que no era momento. Isabela ya sospecha. Nos va a aplastar antes de que podamos mover la estructura. Decía con el móvil pegado a la oreja. Su voz temblaba, pero no de miedo, de furia. Del otro lado, Eduardo respondía con tono pausado, como siempre. Tú haz tu parte. Yo ya tengo los votos que necesito en la Junta. En una semana el Grupo Montiel tendrá nuevo dueño. Y tú serás la cara visible. Lo único que tienes que hacer es aguantar. Sofía colgó, con los dientes apretados. Sabía que Isabela no era como otras mujeres. No se quebraba con rumores ni retrocedía ante amenazas legales. Era como el acero. Entre más calor, más fuerte. Decidió actuar por su cuenta. Contactó a un hacker local. Quería entrar al correo de Isabela, ver qué sabía, qué tenía guardado. Lo que encontró la dejó sin alto. Una carpeta cifrada. Nombre: Fénix. Con ayuda del hacker, logró abrir algunos archivos, fotografías, audios, informes y una lista. Una lista con nombres: ejecutivos, directores, aliados. En esa lista cada persona tenía una marca: verde para leales, rojo para corruptos, amarillo para en observación. Sofía tenía 3 marcas rojas y un círculo negro alrededor, como una diana. Esa noche la ansiedad la consumió. Tomó una botella de vino y caminó descalza por la sala murmurando cosas que ni ella entendía. Fernando la encontró así, descompuesta, vulnerable, humana, pero él ya no sentía compasión, solo distancia. ¿Qué planeas hacer, Sofía?, preguntó con una voz que ya no pertenecía a un esposo. Sobrevivir, susurró ella. Fernando aceptó. Pues hazlo lejos de mí. El día siguiente, Isabela convocó una junta extraordinaria con el comité ejecutivo. La sala estaba repleta. Todos los cargos clave estaban presentes. La prensa esperaba fuera.
Algo grande iba a suceder. Isabela se puso de pie. Se quitó el saco, lo dobló con calma sobre el respaldo de la silla y encendió el proyector. Apareció una imagen de Sofía firmando un contrato con una empresa competidora. Otra imagen, cuentas bancarias en Suiza. Luego, fotografías de Eduardo entrando al edificio Eclipse. Finalmente, una grabación de audio. Eduardo decía: Sofía hará el trabajo sucio. Cuando caiga, ya tendremos todo bajo control. La sala explotó. Gritos, preguntas, murmullos. Fernando no dijo nada. Solo se cubrió la cara con la mano. Sofía se quedó sin voz. Sabía que la habían desnudado por completo. Isabel esperó que todos callaran. Luego dijo: Esto no es solo un intento de sabotaje. Es una traición estructural. Pero más allá de lo legal, lo empresarial y lo financiero, quiero que todos entiendan algo. Nadie destruye lo que yo construí. Nadie se queda con lo que no le pertenece. Ni ahora, ni nunca. Afuera, los periodistas captaban los rostros desencajados de quienes salían. Dentro, la era Sofía había terminado. Pero Isabela sabía que el verdadero enemigo aún no había mostrado su rostro completamente. Eduardo Márquez no era un rival cualquiera. Era un monstruo disfrazado de estratera. Y si quería eliminarlo, tendría que ensuciarse las manos como nunca antes. Esa noche, mientras observaba desde la terraza cómo las luces de la ciudad se encendían una por una, Isabela sintió algo que no había sentido en años. Una calma peligrosa. No era paz, era el silencio antes del disparo. El aire del penthouse olía a tabaco caro y traición antigua. Eduardo Márquez estaba sentado frente a la enorme ventana panorámica, observando la ciudad con una copa de coñac en la mano. Llevaba puesto un traje gris perla perfectamente entallado y una sonrisa cínica que no había cambiado en 20 años. La misma sonrisa con la que una vez le robó todo a Isabela. La misma sonrisa con la que ahora creía que volvería a hacerlo. La puerta del ascensor privado se abrió con un sonido suave. Eduardo no se giró. Sabía quién era. Podía oler su perfume desde antes de que la puerta se abriera del todo. Clásico, sobrio y peligroso. Puntual como siempre, dijo él, sin mirarla. Isabela dio unos pasos lentos, midiendo el terreno con la misma calma con la que un francotirador calcula el viento. Llevaba un vestido negro ajustado, sin joyas, sin adornos. Su presencia bastaba. Tú también. Siempre donde hay poder que robar. Respondió ella con la voz baja, pero tan filosa que podía cortar piel. Eduardo finalmente se giró. La miró de arriba abajo con esa mirada que ya no impresionaba a Isabela, pero que a tantas otras les había comprado el alma. «Has cambiado, para bien», murmuró, acercándose con un paso demasiado confiado. «Pensé que no volvería a verte, o al menos, no viva». Isabela lo observó sin pestañear. Su mirada era la de una mujer que había visto la muerte y decidió no temerle más. «Y yo pensé que tú te habrías ido a pudrirte a algún paraíso fiscal. Pero veo que el infierno te sienta bien». Hubo un silencio espeso entre ellos. El tipo de silencio que solo existe entre dos personas que alguna vez se amaron y luego se destrozaron. «¿Veniste a matarme, Isabela?», dijo él, medio en broma, medio en serio. «Todavía no», respondió ella sin sonreír. «Vine a advertir que la Junta ya tiene las pruebas. Tus transferencias, tu firma, las grabaciones. Estás acabado». Eduardo soltó una carcajada seca y bebió otro sorbo de su copa. «¿Crees que esto es un juego de juntas? Tú sabes cómo funciona el poder real. Lo que tú tienes son documentos. Lo que yo tengo es gente. Lealtades compradas, funcionarios, bancos, nombres que ni tú puedes tocar». Isabela lo miró un largo segundo. Luego caminó hacia él con una lentitud calculada. Se detuvo a medio metro de su rostro y entonces le susurró: «Ya los toqué». Eduardo frunció el ceño. Por primera vez en toda la conversación, su seguridad vaciló. «¿Qué estás diciendo?» «Que mientras tú jugabas con Sofía, yo estaba 3 pasos adelante. Tu abogado panameño desapareció anoche.
Está en la mano de la Fiscalía Suiza. Tus cuentas en Liechtenstein están congeladas. Tus asocios en Asia han retirado su apoyo. Y tus acciones en la farmacéutica rusa ahora son a nombre mío. Eduardo retrocedió un paso. La copa tembló en su mano. Imposible. Tú me enseñaste algo, Eduardo. El poder no se tiene, se arrebata. Y hoy te lo arrebato todo. Como tú lo hiciste conmigo hace 20 años. Pero sin necesidad de acostarme con nadie. Solo con inteligencia y memoria. Eduardo gritó y lanzó la copa contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos. Isabela ni siquiera parpadeó. «¿Qué quieras de mí, maldita sea?», vociferó. «¿Arruinarme? ¿Vengarte?». «No», respondió ella, con una calma aterradora. «Quiero que veas cómo caes. Quiero que sientas lo que es perderlo todo sabiendo que no puedes hacer nada, que no hay a quién llamar, que todos te han soltado la mano. Quiero que entiendas lo que es vivir siendo tú». Silencio. Solo el sonido lejano de los autos y el zumbido del aire acondicionado llenaban el aire. Eduardo bajó la cabeza. Por un segundo pareció pequeño, viejo, acabado. Pero cuando volvió a levantar la mirada, algo había cambiado. «No me subestimes, Isabela. Aún tengo cartas. Y yo tengo el mazo completo», respondió ella dándose media vuelta sin esperar respuesta. Salió del penthouse sin mirar atrás. Eduardo no la siguió. Esa misma noche, Isabela regresó a la mansión y encontró a Fernando en la sala. Estaba solo, sin copa, sin corbata, con los ojos hundidos. Ella no dijo nada al entrar. Se sentó frente a él. Hubo un largo silencio. Esta vez no por tensión, sino por historia. «¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó él, por fin. «Nada. Ya te hice suficiente con dejarte vivir en tu propia culpa». Fernando asintió. Sus ojos no eran los del empresario orgulloso, eran los de un hombre roto. «¿Tú me amaste alguna vez?», preguntó como si lo necesitara para respirar. Isabela lo miró largamente. Luego respondió con un suspiro. «Sí, más de lo que merecías. Pero ya no». Se levantó. Caminó hacia la puerta y antes de salir, dijo: «Mañana presentaré mi renuncia a la vicepresidencia. No porque me haya rendido, sino porque ya gané. La empresa está limpia. Eduardo está acabado. Sofía está fuera. ¿Y tú? Tú ya no representas ningún peligro. Lo que venga ahora no me necesita aquí». Fernando le absorbó irse sin decir palabra. Afuera la noche era cálida. Isabela subió a su auto sin escolta, sin chofer. Condujo por la ciudad en silencio con la ventanilla abajo. El aire le acariciaba el rostro como si intentara consolarla. Pero ella no más necesitaba. Se detuvo en un semáforo, miró a su alrededor. Y por primera vez en años, no sintió peso sobre sus hombros. No era paz, era libertad. Una libertad que había pagado con sangre, astucia y fuego. Pero que era suya al fin. Isabela había desaparecido del radar mediático. Tras su renuncia, los medios especularon durante días que se había ido del país, que había vendido sus acciones en secreto, que planeaba fundar su propio imperio. Pero en realidad, Isabela estaba en un lugar que nadie imaginaría. Un pequeño pueblo costero, al sur de Galicia. Casas de tejados rojos, calles empedradas, olor a sal y pan recién horneado. Allí, en una casita sencilla frente al mar, Isabela vivía sin maquillaje, sin trajes de diseñador, sin apellidos que pesaran como cadenas. Se levantaba al amanecer, caminaba descalza por la arena y preparaba café con sus propias manos. Por primera vez en mucho tiempo dormía sin sobresaltos. No había gritos, ni amenazas, ni reuniones. Había silencio. Y en ese silencio, Isabela redescubría algo que había perdido hace décadas: a sí misma. Pasaron semanas. Una tarde, mientras leía en la terraza un libro de García Márquez que había dejado pendiente hacía años, una figura apareció en el portón. Un joven de unos 25 años, de rostro amable pero nervioso. Llevaba una mochila y un sobre grande bajo el brazo. «¿Señora Isabela Montiel?»,
preguntó. Ella lo miró con cautela. Depende. ¿Quién pregunta? Me llamo Martín. Soy hijo de Marta Beltrán, la enfermera que la cuidó en Suiza. Isabela parpadeó. Hacía tanto que no oía ese nombre. ¿Tu madre está bien? Falleció hace 2 semanas, respondió el joven bajando la mirada. Cáncer. Le tomó rápido. Un silencio respetuoso se instaló entre ellos. Lo siento mucho, dijo y lo invitó a pasar. Una vez dentro, Martín le entregó el sobre. Dentro, una carta escrita a mano por Marta. Querida Isabela, si estás leyendo esto es que ya no estoy. No podía irme sin decirte algo. Durante tu coma, muchos médicos te trataron como un caso, un expediente. Pero para mí fuiste una historia viva, un misterio, una mujer con una fuerza que impresionaba incluso dormida. Guardé algo que te pertenece, pero que nadie más debía ver sin tu permiso. Encontré un diario en la ropa que llevabas el día del accidente. Lo escondí y ahora te lo devuelvo. Gracias por enseñarme que, incluso dormida, una mujer puede resistir al mundo. Isabela cerró la carta lentamente. Con manos temblorosas abrió el diario. Era uno de esos cuadernos de cuero gastado que ella solía usar antes de digitalizarlo todo. La tinta estaba desdibujada en partes, pero las palabras aún tenían vida. En las primeras páginas hablaba de ideas, proyectos, fórmulas de laboratorio. Luego pensamientos personales, dudas, dolores, amores. Y ahí estaba, una frase subrayada con furia. Me estoy perdiendo. Estoy dejando de ser yo por seguir a alguien que no me ve. Isabela cerró el diario con fuerza. Las palabras le ardían como si fueran nuevas. Había olvidado que ya sabía desde antes del accidente que estaba apagándose poco a poco. Martín la observaba en silencio. Luego sacó otro papel de su mochila. También encontré esto. Estaba entre los papeles de mamá. Una copia de un acta de nacimiento, con su firma. Isabela lo tomó. Leyó el nombre en la parte superior. Alejandro Montiel Ramírez. Se le heló la sangre. ¿Qué es esto?, susurró. Mi madre nunca lo dijo en voz alta, pero creo que este niño es hijo suyo. Nació hace 5 años, durante su coma, pero fue registrado con su apellido y el de Sofía Ramírez. Isabela se quedó en blanco. ¿Estás diciendo que Fernando y Sofía... No? Martín negó con la cabeza. No es hijo de Fernando. Isabela lo miró sin entender. Martín tragó saliva y sacó un último sobre. Dentro una prueba de ADN. ¿Resultado? 99.9% de compatibilidad con material genético de Eduardo Márquez. Un rayo atravesó la mente de Isabela. Sofía no solo había sido una espía, había usado a Eduardo, había tenido un hijo con él. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Dónde estaba ese niño ahora? Isabela se levantó de golpe. Caminó hacia el ventanal. El mar seguía ahí, sereno, como si nada pasara, pero dentro de ella el huracán volvía a girar. ¿Dónde está el niño ahora?, preguntó casi sin voz. No lo sabemos. Al parecer Sofía lo dejó al cuidado de una mujer en Valencia hace más de 1 año. Luego desapareció. Nunca volvió a buscarlo. Isabela apretó los puños. Sentía una furia distinta. No era por venganza. Era algo más profundo. Algo que nacía del instinto. ¿Y por qué me traes todo esto ahora? Martín la miró a los ojos. Creo que ese niño corre peligro. Y porque usted, señora Montiel, es la única que puede salvarlo. La frase quedó suspendida en el aire. Isabela miró el mar por última vez, luego al diario en sus manos. Era como si el pasado le estuviera devolviendo una vida distinta. No el imperio, no la empresa, no la venganza, sino una causa. Algo más grande, algo por lo que valía la pena volver.
Esa noche empacó pocas cosas. Dejó la casa ordenada, se despidió del pueblo con una última caminata por la arena. Al amanecer, subió a un tren rumbo a Valencia. En su mirada ya no había rencor. Había propósito. No buscaba gloria ni poder. Esta vez solo buscaba proteger lo que otros habían olvidado. Y en el fondo, tal vez redimirse a sí misma. Marsella olía a mar, a gasóleo viejo y a secretos. Las calles del puerto estaban húmedas, sucias, como si ocultaran bajo cada adoquín una historia que nadie quería contar. Isabela descendió del tren con una maleta de mano y el rostro firme, impasible, como si cada paso que daba fuera una sentencia. Hugo Beltrán la esperaba en una camioneta gris sin marcas, estacionado bajo una farola parpadeante. Llevaba una chaqueta de cuero, la misma expresión áspera de siempre, pero los ojos brillaban con una mezcla de respeto y algo más, preocupación. ¿Estás segura de esto, Isabela?, preguntó en voz baja mientras arrancaban. No tengo opción, respondió ella sin mirarlo. Si ese niño está allí, no lo dejo. Durante el camino, Hugo le resumió lo que sabía. En las afueras industriales del puerto, una vieja clínica abandonada servía como fachada. Allí pasaban los niños durante horas, a veces días, antes de desaparecer sin rastro. El contacto francés del periodista lo había confirmado. Esa noche habría movimiento. El reloj marcaba las 23:12, cuando se detuvieron a 2 cuadras del lugar. Desde lejos, el edificio parecía muerto, pero los sensores térmicos de Hugo detectaron al menos 5 personas en el interior. Ninguna señal de niños. Pero una furgoneta blanca, con puertas traseras abiertas, esperaba sin luces encendidas. «Si Alejandro está aquí», murmuró Isabela, «no tenemos mucho tiempo». Hugo revisó su arma. Isabela no llevaba ninguna. Solo un teléfono, una linterna y el diario de Marta en el bolsillo interior de su abrigo. Era todo lo que necesitaba. Se deslizaron como sombras entre los callejones. Una reja oxidada, una ventana rota, un pasillo mal iluminado. Y de pronto, voces. En francés, en español. Órdenes, risas. Silencio. Y entonces un llanto. Bajo, contenido. Isabela lo sintió antes de escucharlo por completo, como si algo en su interior reconociera ese sonido más allá de la lógica. Siguieron el eco hasta una habitación del sótano. 2 hombres estaban dentro. Uno hablaba por teléfono, el otro revisaba documentos, y al fondo, en una camilla improvisada, un niño dormido, delgado, pálido, amarrado con cinturones de tela a los brazos. Isabela se lanzó sin pensar. Entró con el impulso de una madre que no necesita ADN para saber que ese niño le pertenece al corazón. Golpeó al primer hombre con una lámpara metálica. Hugo neutralizó al segundo de un puñetazo certero. El teléfono voló. El silencio estalló. Isabela corrió hacia el niño. Lo desató con manos temblorosas. Él abrió los ojos, confundido, asustado. Tenía unos 5 años. Ojos marrones, pelo negro, un mular en la mejilla derecha. «¿Alejandro?», susurró. «Tranquilo, ya estás a salvo». Él no respondió. Solo se aferró a su cuello como si su instinto le dijera que podía confiar, como si el cuerpo supiera lo que la mente no entendía. Salieron entre sirenas. Hugo había activado una alerta anónima a la policía francesa. En minutos, la red sería desmantelada, pero Isabela no se quedó a mirar el espectáculo. Ya había visto suficientes finales. Esta vez, ella necesitaba un nuevo comienzo. 3 semanas después, en un pueblo tranquilo cerca de Lyon, Isabela preparaba chocolate caliente mientras Alejandro armaba un rompecabezas sobre la alfombra. Aún no hablaba mucho, solo frases sueltas, pero reía, dormía mejor y ya no se sobresaltaba cuando alguien tocaba la puerta. «Isabela,
dijo él una tarde, mientras señalaba a una mariposa en el jardín. ¿Puedo quedarme contigo? Ella se arrodilló a su lado, le acarició el cabello con ternura. No había lágrimas, solo certeza. Claro que sí, todo el tiempo que quieras. En su nuevo hogar no había lujos, solo libros, flores y luz. Muchos atardeceres, silencio reparador y esperanza. En otra parte del mundo, Sofía Ramírez era capturada en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Intentaba escapar con pasaporte falso. Los titulares explotaron. Su red internacional había caído. La Interpol la buscaba. Su rostro ya no era símbolo de escándalo empresarial, sino de crimen. Y Eduardo Márquez, debilitado por sus escándalos, fue encontrado muerto en su departamento de Viena. Una sobredosis, solo, sin gloria. Fernando Montiel se retiró del Grupo Montiel, vendió sus acciones y se exilió en una finca en Chile. No volvió a hablar públicamente. Murió 2 años después de un infarto, rodeado de sus silencios. Isabela nunca volvió al mundo empresarial. No dio entrevistas, no escribió libros, no hizo discursos, solo vivió. Crió a Alejandro como si fuera suyo, le enseñó a leer, a confiar, a mirar el mundo sin miedo. Y cada vez que alguien le preguntaba por su historia, ella sonreía suavemente y decía: «Yo ya conté mi historia. Ahora estoy aquí para acompañarla de él». Porque al final no era el poder lo que importaba, ni el apellido, ni la venganza. Era la paz, la verdadera victoria, esa que solo llega cuando uno deja de pelear y empieza a amar.